¿Listos? Preparados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén en este momento viendo esta charla que vamos a hacer. El objetivo es hablar de un proyecto que hemos decidido realizar entre María Pilar y yo, Luis Alejandro. Se llama Revelado Interior y es la unión de fotografía y psicoanálisis, en este caso psicología analítica. Entonces vamos a tener una charla sobre este tema y sobre las diferentes perspectivas de cada uno y cómo eso se integra. Entonces, para los que no sepan quiénes somos, voy a hacer una pequeña presentación. María del Pilar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. María del Pilar es doctora en psicología, especializada en psicología analítica o psicología junguiana. Es escritora, ha publicado muchos papers académicos al respecto de estos temas de la psicología en toda su carrera durante varios años ya. Y eso, y bueno, vive en España, es española, y eso. De mi lado, ¿qué digo? Bueno, soy Luis Alejandro Cuellar, soy fotógrafo, escritor y cineasta en desarrollo. Llevo 13 años viviendo en París, soy colombiano y vine acá a París para hacer un cambio de vida. Antes en Colombia era ingeniero y acá empecé con la fotografía, todo con el objetivo de hacer una búsqueda interna de realmente quién es esa persona, quién es ese ser que vive aquí dentro mío, quién soy yo. Y por eso pues llegué acá a la fotografía. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio. Pues voy a contar y si quieres intervenir, María Pilar, cuando quieras, no hay problema. Voy a contar cómo nos conocimos y por qué estamos aquí. Bien. Bueno, resulta que en el año 2021 yo estaba haciendo mi máster de artes plásticas en la Sorbona y estaba haciendo la tesis. Y la tesis yo decidí basarla en la psicología junguiana. Había una base de psicología junguiana que yo empecé como a leer y a experimentar a través de libros y bueno, temas que estaba investigando. Y dentro de esa investigación encontré un paper de María del Pilar. Y en ese paper hablaba, una de las cosas que me captó es que decía que el arte nos ayuda a recuperar parte de nosotros mismos. Y eso pues era precisamente lo que yo venía haciendo en el 2021. Yo tenía 9 años acá, lo que venía haciendo yo esos 9 años, tratar de recuperar partes de mí mismo, y cuando yo vi eso dije, no, tengo que contactarla. Entonces le escribí un email, la contacté y le pregunté si podíamos como hablar y hacerle yo unas preguntas que tenía acerca pues de la tesis que yo estaba haciendo, y bueno, le expliqué un poco de qué se trataba y le mandé mi portafolio. Y lo que me sorprendió de su respuesta es que ella lo que me propuso fue, en vez de hacer una entrevista normal, y eso me propuso fue hacer sesiones psicoanalíticas a través de mi portafolio, o sea, a través de mis imágenes. Eso me pareció súper innovador. Me pareció además interesantísimo para el proyecto que estaba haciendo y además me dio muchísima curiosidad porque nunca lo había ni siquiera pensado. Y bueno, y ahí empezó ahí nos conocimos. Entonces, pues María del Pilar, para comenzar con esto, ¿qué te llevó a hacer esa propuesta de hacer una lectura, bueno, sí, pues una lectura psicoanalítica a través de mi portafolio sí, y por qué decidiste hacerme esa propuesta? Bueno, la idea de trabajar con símbolos, o la idea de trabajar con productos, es una idea antigua dentro de la psicología analítica. No es nueva, ni la inventé yo para nada, ¿no? La idea en concreto surge de que cuando uno trabaja con artistas, con personas que no son artistas también, el inconsciente expresa lo que tiene que decir para la vida personal de alguien
Y esto que tiene que decir se filtra, se revela a través de la obra, igual que lo hace a través de los sueños, o a través de las elecciones, o a través del vestido, o a través de tantas cosas, porque realmente una parte de nosotros decide, pero otra parte decide lo que ya está decidido de alguna manera, en un esquema en el cual uno en realidad tiene propuestas y elige sobre las propuestas que le parece que encajan mejor, ¿no? Con algo que muchas veces se nos presenta como misterio, y lo es. Y desde la psicología analítica tenemos algunos elementos, sobre todo de tipo arquetipal, que nos puede hacer indicaciones o nos puede marcar caminos para poder trabajar. Entonces, lo que el inconsciente tiene que decir para la vida personal y también para la vida colectiva, pero no es el caso, se filtra, se moviliza a través de la obra. Y esa obra es lo que tenemos para entender hacia dónde apunta. Ok. Pero tú cuéntame, ya habías hecho, tú me contaste que ya habías hecho alguna, sí, una búsqueda de investigación con algunos artistas, en donde no exactamente miraste las obras, pero sí lo que escribían sobre el arte y en general, y eso ya lo venías haciendo con artistas, digamos, fallecidos, antes de hacer esta experiencia que hicimos juntos. Sí, yo tuve una experiencia inicial con un artista español que me pidió psicoterapia, pero entonces yo era muy joven, él era un artista español reconocido, muy conocido, y yo lo derivé a un psicoanalista junguiano que tenía mucha más experiencia que yo en este momento, estoy hablando de cuando yo comenzaba. Paralelamente yo tengo mucho interés por el arte desde siempre, quiero decir que yo me interesa mucho el arte y me interesa mucho el arte como revelado de algo, ¿no? De que está más allá y que es personal, pero sobre todo es colectivo. Entonces yo he escrito sobre arte y tengo la idea de seguir haciéndolo porque creo que el arte es la expresión quizás más matizada y más construida del espíritu humano, ¿no? Es una expresión del alma que en las diferentes épocas se va destilando de una manera o de otra, ¿no? Por eso en mi escribir sobre arte tengo la idea y hay algunas cosas ya hechas sobre hacer una especie de radiografía de la historia occidental, pero también de la historia antigua, sobre el producto del arte, es lo que el arte nos está diciendo. Bueno, en ese trabajo yo comienzo haciéndolo sobre arte posmoderno, y ahí me pregunto si es arte o no es arte. Previamente hago un trabajo sobre qué es la psicología arquetipal del arte, y a partir de ahí voy intentando acotar las diferentes etapas. Cuando llegó la etapa moderna, el arte moderno, pues entonces me doy cuenta que a partir de final del siglo XIX, como hasta mediados del siglo XX, el fenómeno artístico occidental evoluciona de una forma muy rápida, entonces se divide, se multiplica en un montón de artistas diferentes, y esos autores y esas tendencias tienen en común algunos elementos que yo luego voy señalando, pero lo más interesante es que por primera vez estos artistas lo que hacen es empezar a escribir comentarios y meditaciones muy inspiradas sobre su propio trabajo y sobre el propio oficio de crear y sobre la creatividad también. Entonces, cuando empiezo a leer lo que ellos escriben, lo que ellos comentan, me doy cuenta de que en realidad están apuntando todo el tiempo al inconsciente colectivo, llamándolo de maneras muy diferentes, muy poéticas, pero sí que se puede delimitar una descripción del inconsciente en función a lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, bueno, ellos empiezan a abandonar claramente la lógica, la racionalidad. Para todos estos autores todo eso perturba, ¿no? Y lo que intentan es irse siempre de la realidad o del realismo, que decía Gauguin, o señalarse o enfrentarse al dogma misterioso del alma, que señalaba Picasso. Siempre están en esos terrenos liminales, o sea, de estos entreterrenos, ¿no? Y
Y bueno, todo eso está, bueno, es un proyecto que está casi terminado, hacer un recorrido por esos autores, pero eso confirma la intuición que ya tenía Jung, por supuesto, cuando hablo del Ulises y cuando hablo de Picasso también, que esos son proyectos, que todos esos proyectos, todos esos elementos, todos esos productos son partes del alma humana en proyección. Y entonces se pueden utilizar de forma colectiva y se pueden utilizar de forma personal. Y en tu caso, Alejandro, la conexión era tan importante que en realidad tú estabas viviendo una vida a través de tu vocación y a través de tu elección. Esa elección había sido muy radical, con lo cual tú estabas viviendo desde tu inconsciente. No había cosa más natural que ver los productos del inconsciente para marcar dónde estabas tú verdaderamente, ¿no? Aunque tú ya estabas viviendo en ello, ¿no? Sí, iba a decir, qué curioso que digas eso porque iba precisamente a decir que para mí esa experiencia fue muy reveladora porque aunque yo ya estaba viviendo desde mi inconsciente, como lo dices tú allí, yo no había hecho como el clic o la conexión de qué tenía que ver ahí la fotografía. Y realmente, y en esas sesiones, lo que tú me ayudaste a ver y a través de todos estos arquetipos y, bueno, y mis fotos y, bueno, todo lo que se ve en la sesión, es como lo que yo estaba, el rol que jugaba la fotografía es buscar esa luz específica que me conectaba con el patio de mi casa, que era cuando yo era niño, que se convirtió en lo que Jung llama el paraíso perdido, si no me equivoco, que es el sitio donde Sí, con esa luz yo me conectaba realmente al ser más original que soy yo en esa época. Y esa luz tiene una calidad en mi memoria muy específica de color y de ángulo y de etcétera, que es lo que después en mis fotos es la luz que yo busco. Sino que yo en esas sesiones contigo logré hacer como ese match, ese clic de esas dos cosas, y eso fue para mí súper revelador porque eso me hizo entender por qué siento lo que siento cuando hago fotografía y cuando logro ese tipo de imágenes, ¿no? Porque pues, la fotografía es un arte que tiene mucho es una búsqueda, pero tiene mucho de ensayo y error hasta que uno llega a lo que es. Y cuando llego a esa luz de ese paraíso perdido, hay una sensación como de volver a casa que dura unos segundos. Y eso fue lo que más entre muchas otras cosas, pero eso fue como que esas sesiones me ayudaron a eso, a hacer esa conexión que yo hasta ese momento no había hecho. claro, ser más consciente de lo que en realidad estaba operando en ti. Exacto, pero sobre todo como el arte sí me estaba ayudando, como decía el paper, a recuperar una parte de mí mismo que no es que se hubiera ido, sino que estaba como oculta o Mm. no consciente o sí, no consciente, y a través de esa fotografía inconscientemente empecé a recuperarla. Claro, estaba intentando alumbrarse y, y lo estaba consiguiendo. Pues sí, exactamente. Bueno, te quería hacer una pregunta. Bueno, en medio de ese proceso que hicimos, que fueron varias sesiones, yo no me acuerdo cuántas horas, pero fueron muchas sesiones. Una de la conclusión principal o una de las conclusiones a las que llegamos es que el arquetipo del ánima, en mi caso, estaba desvitalizado, que entiendo que eso significa que estaba en la sombra y que no había una conexión, digamos, integral con ese arquetipo. Entonces me gustaría que como que explicaras un poco qué es el ánima y cómo, qué pasa cuando el ánima está desvitalizada y sí, qué es lo que hay ahí detrás de ese proceso. Mm. Bueno, yo me siento muy cómoda hablando de tu proceso, aunque tú me des el permiso, aunque tú estés aquí, ¿no? Ujú. Entonces, voy a hablar más en general, Ok, porque lo que pasa en la clínica, lo que pasa en el espacio terapéutico es muy difícilmente transmisible fuera, es ¿no? verdad. Porque pasan cosas que luego pierden mucho su sentido y además está bien que así pase, porque sea tan
alquímico está cerrado y eso es bueno, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, tú has hablado mucho de la desvitalización de tu ánima y creo que era así, creo que así lo vimos y creo que tuvo su utilidad. Eh, la, la, la desvitalización del ánima, el ánima es el elemento, como todo el mundo sabe, femenino en los hombres, igual que el ánimos es el elemento masculino en las mujeres, y la función sana del ánima es un puente hacia el interior, igual que la función sana del ánimos es un puente hacia el exterior. Entonces, el ánima anima, como su nombre indica, todo lo emocional, toda la creatividad, la capacidad de establecer relaciones profundas, la intuición, el sentido de la vida, pero el sentido más profundo de la vida. Entonces está muy contaminada emocionalmente, por un lado, y por otro lado está muy presente en la vida del hombre, ¿no? Mm. El ánima, igual que el ánimus, son elementos internos, propios, individuales, personales, que se han construido en la vida de cada uno de los individuos y luego normalmente tienden a repetirse. Es decir, nosotros proyectamos eso fuera, y entonces nos encontramos con diferentes mujeres o hombres en los cuales vamos intentando resolver esa ánima primigenia que tenemos y que hemos creado normalmente a partir de nuestro núcleo familiar y unida a arquetipos mucho más potentes previamente que ya están definidos en nuestra propia cultura. Entonces, ¿qué ocurre cuando un hombre cualquiera tiene un alma desvitalizada, ¿no? Tiene que ver con ignorar de alguna manera la vida emocional. Tiene que ver con que muchas veces la imago materna no sea, no sea no se ha procesado correctamente y entonces hay una vida donde se ha perdido en cierto modo el color, se ha perdido el deseo, el entusiasmo y realmente el ánima está marcando siempre la capacidad de sentir y de conectarte con la vida, ¿no? Cuando las personas hacen decisiones tan radicales en su vida, cuando cambian de una ingeniería a la medicina, cuando hacen cambios, ahora estoy acordándome de una paciente que también cambió de la informática al yoga. Este tipo de cambios son cambios que son muy interesantes, que son muy válidos, que están marcando verdaderamente la potencia, ¿no? La potencia de lo que uno necesita para su vida, pero normalmente uno no cambia de vida y cambia lo psíquico, sino que muchas veces hay remanentes de lo psíquico previo. O sea, es Ujú. difícil cambiar. Ya el cambio ya es una cosa heroica, ¿no? Pero pensar que además uno con la decisión del cambio va a hacer un cambio esencial no suele ser, porque uno lleva la carcasa y la coraza que le ha servido de una forma saludable además durante mucho tiempo en su vida. Entonces, Ujú. eh, yo creo que el ánima desvitalizada tiene que ver en este caso con que aunque el proceso era un proceso de cambio hacia la creatividad, hacia la curiosidad, hacia la libertad, en realidad me parece que el ánima estaba un poco sin saber hacia dónde ir, en el sentido de que no estaba actuando a favor de esa decisión, quizás fue muy rápida para ella o quizás todavía no había un lugar seguro en el cual podía estar. Y entonces había una especie de sensación de naufragio que yo veía en tus fotografías de mujeres, donde no había un ánima vitalizada, creativa, expansiva, no había unos colores, no había una vida, sino que había una especie de sensación de melancolía o de oscuridad, y hay que tener cuidado porque la oscuridad del ánima, entre otras cosas, fascina, ¿vale? Y fascina lo que destruye. Quiero decir que a veces uno tiende a quedarse en ese lugar, en ese espacio un poco de gesto perdido, ¿no? Porque puede ser que estéticamente aún no le llegue, en vez de rescatar el ánima real y traerla, ¿no?, a la luz de la conciencia, que es lo que pretendíamos con la terapia. Muy interesante eso que dices porque
no me acordaba que, claro, a ese momento cuando hicimos las sesiones, yo ya había hecho 3 proyectos, perdón, así 3 proyectos o 2 proyectos en los que precisamente es curioso porque inconscientemente el primero se llamó El despertar de Venus, yo lo llamé así, y literalmente lo que hice fue fotografiar mujeres al momento de despertarse. No sé de dónde me vino esa, bueno, ahora sí sé de dónde vino, pero en ese momento simplemente me llegó esa idea, me pareció interesante, la hice y fotografié creo que 12 personas, donde llegaba a su casa y antes de que se levantaran, 5 minutos antes, y entraba y las fotografiaba. Entonces sí, había en esas fotos, pues sí, unas mujeres que estaban despertando. Cuando uno se despierta, pues está todavía medio inconsciente, medio allá, medio acá, oscura. Luego un proceso un poco la mañana, algunas desayunando, bueno, haciendo cosas de la mañana, y empecé así. Y luego pasé a otro que se llamaba, eh, es en inglés home dancers, bailadoras de la casa, digámoslo así, o del hogar, y eran mujeres bailando, bailarinas, o sea, ahí sí busqué mujeres que fueran bailarinas, que bailaran, ahora ya no dormidas en la cama, sino que estaban despiertas en la cama bailando en su cama, inspiradas de la pintura de Francis Bacon, que tiene estos cuerpos que son Mm. como deformes y sobre todo siempre están en un círculo o en un cuadrado encerrados en un espacio en donde se mueven. Y esa fotografía la hice literalmente a oscuras, o sea, el cuarto tenía que estar a oscuras porque la iluminación que yo usaba no era la iluminación natural, sino que yo usaba linternas para alumbrar y hacer con el movimiento y con flash que se deformara el cuerpo y que hiciera esas danzas ahí. Y fue con esos 2 proyectos, si no estoy mal, creo que inclusive había alcanzado a hacer un tercero, que fue el tercero en el paso siguiente, fue fotografiar mujeres que tenían una relación difícil con su cuerpo. No Mm. sé si nos alcanzó a tocar, pero también era eso, eran personas que, pues sí, que tenían algunas anorexia. Bueno, realmente al final fueron 2 personas solamente, una tenía anorexia y la otra está haciendo una transición de género. Pero lo que hablas, lo que dijiste anteriormente, pues es, digamos, para uno que no, en ese momento no hacía conciencia de qué es lo que le estaba diciendo a uno las imágenes que estaba haciendo, era como, o sea, las imágenes gritan, no es que Mm. te hablan, sino que gritan. Y eso me hizo a mí también, a partir de ahí, ser cada vez más, no consciente de, hey, voy a descifrar cada imagen que haga, no, pero sí como empezar a conectar, a ver cada vez que tengo una idea de una nueva serie, de un nuevo proyecto, qué es lo que hay detrás, qué es lo que me quiere decir ese inconsciente. Entonces, eh, Claro, pero como lo estás tú diciendo, encaja perfectamente con el anterior, ¿no? Es decir, sí, 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 primero exacto. vamos a ¿cómo se dice? Vamos a ver cómo el ánima se abre a la vida, se desempolva, ¿no? Bueno, ahora Desempolva. sí, se le quita la pereza, ¿no? Viene de donde viene, está dormida, vamos a ver cómo se despierta. Luego vamos a verla a través de unas sombras que todavía no la identifican perfectamente. Y luego vamos a ver cómo cobra cuerpo desde un cuerpo que nos reconoce, ¿no? Previamente. Sí, es que eso es lo que yo digo Mm. que para mí fue increíble descubrir eso y entender que, claro, pues eso, digamos, no es algo que muchos artistas lo han dicho, ¿no? Sí, el arte siempre está ligado al inconsciente de la persona y es una forma de transmutar de cosas que están adentro hacia afuera y hacerlas visibles, bueno, todo este tema, pero ya haberlo entendido en ese, contigo en esas sesiones, y esto fue como, para mí todo eso fue una Es que revelación. el arte revelador es concreto. Cuando Mm, hablamos del arte general, como bueno, es una forma para poder, sí, también es una cosa general, pero en realidad las imágenes son concretas, las mm. vivencias son concretas y es una forma de concretar. De hecho, todo lo que tiene que ver con Total. arquetipos es un símbolo concretado, ¿no? Así es. Sí, y eso es lo que me parece a mí importante a uno como artista, y es ser consciente de eso, que lo que estás haciendo, sí, tiene una parte mística, puede ser, o fantástica, o lo que quieras, pero al final realmente tiene una parte muy concreta de algo que estás mm,
canalizando a través de ese arte que está plasmándose ahí en un objeto, en una imagen, una canción, en una performance, en lo que sea. Sí, que la conexión con tus propios procesos internos, con tus figuras y tus imágenes interiores, puede ser que tengan más o menos resonancia afuera, en cuanto tu inconsciente pueda ser, o en cuanto tú puedas funcionar como un canal que sea capaz de conectarse con estos elementos del inconsciente colectivo de tu mundo contemporáneo, y eso es lo que te hace más o menos exitoso. Ya, Entonces, sí, claro, entonces hay un análisis, el que hacemos en terapia, que es simplemente para la vida individual, y luego hay otro análisis de símbolos colectivos en cuanto a cómo esa persona ha podido hacer de mediador para para pescar de su inconsciente, que a su vez está conectado con el inconsciente colectivo, todo lo que necesita la colectividad de su tiempo para ser completa. Ese es el éxito, que a veces claro, deja a la persona destruida. sí, sí. Pero sí, bueno, eh, eso digamos que sí es algo que entendí no solamente ahí, sino mucho tiempo después, que al final, si uno realmente hace arte, eh, digamos, de la manera más sincera posible, termina siendo un canal de, pues, de uno mismo, pero también de cosas que a veces pues, son del colectivo, sí, de todos, y que se canalizan a través de los talentos y los dones que cada quien tiene. Mm. Em, bueno, ahí digamos que eso fue, todo esto que acabamos de hablar más o menos fue en el año 2021-2022. Mm. Luego yo de ahí pues quedé con todo este tema, todo este entendimiento que realmente me abrió a otros campos que ni siquiera los había pensado, y decidí hacer un proyecto que llamé, pues como para mí lo más, digamos, concluyente en lo que tenía que trabajar, digamos, la palabra trabajar, en lo que tenía que andar, era el tema del ánima. Entonces yo dije, bueno, si el arte me ayuda a recuperar partes de nosotros mismos, pues yo puedo recuperar de pronto, terminar de recuperar e integrar, si es, ojalá si es posible, esta ánima que apenas estaba ahí, como tú lo dijiste, dormida, oscura, medio alejada, como medio. Y entonces decidí hacer un proyecto que llamé así, el Anima Project. Y empecé a fotografiar, Mm. decidí hacer, bueno, empecé a buscar mujeres que me interesaran sobre todo desde el punto de vista de lo que hacían, o sea, sí, de su profesión, por decirlo así, que bueno, no es casual que hayan sido la mayoría artistas o filósofas o incluso filósofas, astrólogas, artistas, y creo que en eso se resume. Hice este proyecto eh, y desde la primera sesión no en todas, pero fueron 12 personas, y en de la primera sesión tuve como una experiencia en la que me di cuenta que en el proceso y algunas en las mismas imágenes generaban estas personas que participaban en alguna especie de catarsis o de movimiento emocional importante. La primera vez que me pasó, yo dije, bueno, sí, es una situación, puede pasar, sí, el arte puede conmover, puede generar cosas, pero después cuando me pasó una segunda vez, ya dije, bueno, aquí ya no es como tan aislado, y la tercera ya dije, bueno, esto hay algo detrás. Y entonces yo entendí que había algo que se estaba moviendo. Yo empecé a prepararme para esas sesiones a partir de ese momento. Yo pues soy una persona que medito, que hago como muchos temas de conexión interna, y entonces empezaba antes de cada sesión me preparaba meditando, y me preparaba sobre todo yendo hacia el sitio, como tratando de poner la mejor energía en el lugar, que de hecho no conocía el lugar, porque este proyecto era hecho con personas en sus casas que yo no conocía. Y me preparaba también poniéndome y repitiendo una frase que siempre decía es, soy un instrumento de una conciencia más grande, soy un instrumento de una conciencia más grande, y entraba pues a hacer ya después mi trabajo. La idea de hacerlo así en las casas de las personas era importante, porque para mí la casa, y ya después tú me dirás, lo descubrí después, tiene que, la parte como más personal, en donde la persona realmente es más ella.
Y segundo, porque me gustaba ir a sitios que no conocía, porque al no conocer la luz, eso me forzaba a buscarla, y al buscarla conectaba con esa luz que ya había descubierto antes, que es la luz del patio, que trataba de encontrar, y eso me obligaba a ser más creativo. Entonces no preparaba nada, simplemente llegaba, hacía las fotos y pasaba esto. Entonces empezaron a pasar estas cosas, y de las 12 mujeres me pasó con 6, o sea, con la mitad. Entonces, ahí yo, y después podría contar un par de casos, pero ahí yo quería preguntarte desde tu punto de vista como psicóloga analítica, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿Qué es lo que crees que se está moviendo? No lo sabemos realmente. Yo no puedo decir con seguridad lo que estaba pasando. No sé si alguien puede. Yo tiendo a ser prudente en estas cosas porque yo creo que estamos rodeados de muchísimo misterio, Ujú, afortunadamente, todo lo que pasa. Pero bueno, mm, pro- bueno, alguna provocando o creando alguna idea, alguna teoría sobre esto, yo creo que en primer lugar tú haces de lugar seguro, ¿no? El lugar seguro es un espacio psíquico en el cual otras personas se, se pueden sentir suficientemente tranquilas como para poder ser ellas mismas. Ese es el lugar seguro desde que somos pequeños, ¿no? El lugar seguro, la base segura de la que hablaba Golby. Ese lugar seguro, en el caso tuyo, no es el lugar seguro materno, porque tú no eres la madre de ellos, ¿no? Ni siquiera te pareces. Entonces es un lugar seguro que yo creo que tiene algunos ingredientes que hacen que pueda ser un espacio especialmente transformador para ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un lugar seguro, puesto que tú no estás interfiriendo con tus propias cuestiones personales, individuales o de deseo o de necesidad. Hay esa limpieza previa en la cual tú eres ese lugar limpio, pero por otro lado me parece que ese lugar seguro es un lugar seguro que tiene que ver con la figura paterna probablemente. Es decir, no es el lugar seguro de la madre, sino la del padre, ¿no? Y ahí es donde una mujer puede descansar, y una mujer puede relajarse y una mujer puede entonces dejar salir todo aquello que está en el fondo perturbándola o preocupándola, ¿no? Es ese lugar tranquilo donde uno puede dejar lo suyo, pero que además es un lugar seguro, pero además es un lugar fuerte. Es decir, no es un lugar simplemente protector, como sería el lugar materno, ¿no? Por un lado, creo que eso sería la base seguramente de lo que está ocurriendo, pero aventurando más ideas sobre esto, hay una conexión entre el ánima y el ánimos siempre presente, ¿no? Entonces, Jung nos dice que hay una conexión personal, personal quiero decir clara, de cuando un hombre y una mujer están hablando, pues Pepe con María, pues habla María, habla Pepe, de dónde eres, soy de aquí, hago esto. Bueno, eso es una conexión la que vemos en cualquier interacción entre hombres y mujeres, pero luego hay una conexión en la cual el ánimo de ella está conectando con el ánima de él y al revés. Entonces es una conexión cruzada. Y luego hay una conexión interna entre ánima y ánimos que ya pertenece a otro lugar muy profundo, ¿no? Y probablemente esté pasando esto también cuando estás ahí, ¿no? Pero yo creo que seguramente ahí hay una conexión interna que está provocando que surjan en ellos un montón de elementos que estaban fuera porque se están viendo atraídos por una figura del ánimos que por otro lado es tranquilizadora, no es una figura del ánimos violenta, sino todo lo contrario, es acogedora, es una especie de cuenco, ¿no? Donde puedes descansar o donde puedes estar tranquila y permitir que lo que tenga que surgir surja, lo cual es muy liberador y lo cual es muy catártico. Tenemos que tener en cuenta que lo catártico en sí mismo no es curativo. Lo ujú. catártico simplemente es pues soltar algo. Pero eso no es curativo porque eso vuelve a cargarse, es como una especie de motor, ¿no? Y tú suéltale, pero tiene la tendencia a seguir. Y por eso el planteamiento que tú haces de ligar eso con una sesión de psicología profunda o de psicología analítica
tiene el sentido de no dejar que lo catártico desaparezca, sino que lo podamos utilizar para fijar algunas cosas que quizás fijadas están mejor dentro de lo psíquico que sueltas o susceptibles de molestar o de interferir en la vida cotidiana, ¿no? Ok, pues muy interesante lo que acabas de decir, porque precisamente después de hacer este proyecto, yo sí sentí que claramente, además el proyecto lo busqué para integrar esta parte femenina y claro que me ayudó a integrarla porque para poder llegar a lo que hice tenía que conectar con esa intuición, con toda la forma como se hizo el proyecto, tenía algo que me obligaba a conectar con esos rasgos femeninos, digamos, de la parte femenina, de la psique femenina, lo que es el ánima, y me ayudó en eso y al mismo tiempo terminé sin darme cuenta por lo que podría ser la teoría que tú dices, ayudando a estas personas a conectar con esto que necesitan conectar. Y precisamente yo me quedé con eso, pero yo no sabía qué hacer con ello porque pues yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo y intuí que sí, había unas catarsis, había unas reacciones emocionales, pero estas personas sí querían como aprovechar, porque para mí es una oportunidad, o sea, no, yo digamos que cuando he tenido catarsis y que alguna vez, por ejemplo, en algunas de tus sesiones tuve uno necesita no quedarse ahí, sino necesita que le den la mano y lo ayuden como bueno, hacia dónde me lleva esto y con qué conectar. Y por recontarla muy rápidamente, fue increíble porque yo llevaba con una sensación de presión en el pecho, pero toda mi vida como una tristeza, una melancolía, una cosa que yo no podía explicar qué era. Y en esa sesión, precisamente, tú lo que me hiciste fue cerrar los ojos y conectar con la primera imagen que viniera de esta especie de Visualizar. visualizarla. Y lo que yo vi fue inicialmente una bola negra como de pelos, pero muy dura, o sea, no una bola que uno pudiera aplastar, sino era muy dura. Y cuando tú me dijiste, ponle la luz esta del patio que pues veníamos trabajando, que era la luz del paraíso perdido, cuando puse la luz, vi que era de colores naranjas, rojos, amarillos, inmediatamente empecé a llorar, o sea, como que abrí un chorro que estaba estancado de toda la vida. Y claro, si yo no hubiera estado en esa sesión contigo para poderme guiar después hacia cómo integrar esto y cómo poder como finalmente, no sé si la palabra sea sanarlo, limpiarlo o integrarlo, pues hubiera quedado ahí como con esa catarsis, pero eso se hubiera vuelto a solidificar esa bola negra, digámoslo así. Entonces, por eso lo que dices me parece tan importante, porque claro, yo en estas sesiones no busqué esto, ya sé que se puede hacer, ya sé qué pasa, ya sé que tengo como esa cualidad de poder hacer que se logre eso, que no es solamente una cosa mía, sino que pasó también en los casos en que la persona, la mujer enfrente también estaba como con una apertura a poder, digamos, dejar que las cosas fluyeran. Pero claro, que eso se quedara ahí, yo no supe, no sabía qué hacer, y fue hasta este año que pues te contacté precisamente y te propuse pues esta idea de este proyecto, porque sí creo que sí, más allá de la parte estética, porque obviamente quedan las fotos, son unas fotos que siempre buscan una belleza, pues es lo que yo busco, también una sinceridad, una belleza dentro de lo natural, dentro de no una belleza posada, sino lo más conectada con lo que está pasando en ese momento posible. Belleza que es con esa conexión con el alma, con el espíritu, como con lo que realmente hay detrás en ese momento. Eso queda, y es una parte estética, es una parte, pues sí, queda el objeto, digamos, de arte, por decirlo así. Pero si pasan estas cosas, qué mejor que poderlo potenciar y que no solamente quede el objeto de arte, sino que haya esa conexión donde, bueno, vamos a explorar más hacia allá qué es lo que pasa y qué es lo que puedo yo integrar y cómo estas imágenes o esta sesión fueron el punto de partida de esto. Claro, porque tú tienes la sensación de que eso que pasa es valioso. Exactamente. Es una sensación que tienes. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuál es el valor, dónde está y sobre todo no vamos a perderlo, ¿no? Creo que esa es la idea. Sí, y sobre todo que, como yo te lo dije alguna vez antes, esto yo no se lo hubiera propuesto a otra persona, pero como ya habíamos tenido esta experiencia y vi que tienes una capacidad también
importante poder leer las imágenes, porque es que, bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? O sea, en este caso, las imágenes son, en el caso anterior eran imágenes que yo mismo hacía y que se manifestaban, digamos, a través mío. Ahora van a ser imágenes de otras personas hechas por mí, pero dentro de esas imágenes, hicimos un ejercicio antes, tú lograste ver, cuando yo te mostré las imágenes y después me mandaste escrito lo que veías de cada persona, tú lograste ver casi como si hubieras estado en la sesión a través de ello. Y el tema ahí es que la persona que está siendo fotografiada, aunque yo soy el que decido cuándo fotografío o no, la persona me está mostrando también, consciente o inconscientemente, una cara que ella me quiere mostrar en ese momento, ahí y ahora. Y ahora, entonces, hay algo dentro de eso que se está mostrando que también ella participa. O sea, el fotografiado no es simplemente un mueble, es alguien que también está construyendo esa imagen. Y que muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, no es consciente de lo que está transmitiendo. Por eso la imagen tiene el valor de poder, de poder, de que esa persona vuelva otra vez, de que reconozca esa imagen suya. Ese reconocimiento la completa como persona, ¿no? Porque te puedes sentir más o menos, pero tú no tienes conciencia de la imagen que estás expresando, pero la imagen que estás expresando es una parte tuya y una parte valiosa, puesto que el otro la puede detectar con esa facilidad, ¿no? Pues vamos a devolverla, ¿no? Vamos a volverla al lugar del principio para que eso te haga una persona más completa, ¿no? Incluso, y eso me lo dijiste alguna vez, incluso si las imágenes no le gustan a la persona, eso también ya dice algo o sea, es un Claro, buen punto de partida, totalmente. porque claro, si uno busca hacerse unas fotos y siempre quiere, uno como fotógrafo siempre busca hacer la foto que le parezca que tiene una belleza, ¿ya? Pero puede que la persona esa belleza no la reconozca aún o no se identifique con, porque yo puedo ver algo que ella nunca ha visto de ella misma y al verla, pues puede no gustarle esas fotos, pero eso es un buen punto de partida también para, digamos, desde allí arrancar un psicoanálisis, ¿no? Para explorar, claro. Sí, porque lo que tú proyectas, sea bueno o malo, bonito o feo, lo rechaces o lo quieras, es tuyo. Con lo cual, Exactamente. poder reconocerlo siempre es bueno. Muchas veces simplemente es que uno no se quiere dejar ver. Y entonces lo que sale es una cosa muy rara. Pues hay que ver qué es lo que esa persona no está queriendo dejar ver o qué falta de conexión tiene con una parte esencial de ella, natural o orgánica. Y eso también se verá en las fotografías, porque a veces me imagino que aunque tú intentes que salga a la luz esa persona que tú estás viendo con nitidez, pues a lo mejor sale otra, ¿no? Sí, Precisamente por esa defensa que muchas personas tienen de no dejarse ver, ¿no? Porque lo que está dentro me imagino que muchas veces se entiende como malo, ¿no? Eso es algo con lo que convivimos, desafortunadamente, a veces desde que somos pequeños, ¿no? Por claro. ese horror a la fotografía, ese horror a la mirada del otro, esa vergüenza. Claro, y porque claro, ¿qué pasa si esto confirma que realmente es malo? Pues lo voy a adelantar yo. Entonces mi cara ya es una especie de elemento extraño que no tiene nada que ver conmigo. Con mi yo real, con mi yo auténtico, con mi yo profundo. Con esa defensa que he puesto, sí, claro, pero eso no soy yo. Sí, sobre todo pues en estas épocas que hay tanto, pues que la fotografía se ha mega democratizado y súper control, o sea, la gente a veces, no la gente, pues digamos, hay personas que son muy cuidadosas de qué es lo que, cómo se muestran hacia afuera, pero lo que buscamos en estas sesiones es, pues lo que yo busco en estas sesiones, yo no busco hacer algo raro, simplemente busco intuitivamente qué es lo que la persona, qué es lo que necesita ver esa persona. Claro. Es que Y lo a que veces, pues, puede ser algo que no, pues, que nunca he sí, visto, y eso puede ser extraño. claro, porque esa democratización que dices es la democratización de la máscara. Entonces, Exactamente. la fotografía y todas las redes están polarizando muchísimo la imagen del individuo y esa imagen
es una imagen que está muy mediatizada por la máscara. Entonces, no podemos estar contentos hasta que no controlamos perfectamente la máscara que traducimos, pero eso significa que detrás de la máscara hay un vacío, que eso es lo que se está alimentando ahora, desafortunadamente, ¿no? Por eso hay tanto miedo a mostrarse de otra manera, de una manera imperfecta, ¿no? Y por eso este tipo de proyectos son para gente que tiene la valentía de, va a tener la valentía de, o sí, la valentía de enfrentarse a algo que no controla. Sí, Porque, o la necesidad de exploración, por la o la necesidad de necesidad exploración. de búsqueda de esa parte buena que intuye, o quiero decir que la valentía por sí misma es una cosa muy masculina, pero que las mujeres no estamos tan mediatizadas afortunadamente por eso, y lo que se busca es un reconocimiento real de uno, ¿no? Un reconocimiento de quién soy, o creo que puede estar más ligado a la búsqueda de una verdadera identidad que se transmite a través de la tranquilidad de un rostro, ¿no? O de la felicidad de un rostro, o de que veamos lo que tengamos que ver, ¿no? Sí, qué interesante eso porque, bueno, igual voy a poner abajo como el link donde está toda la explicación del proyecto, pero hay algunas de las personas que hicieron reviews de lo que hicieron y de lo que pasó pues después de las sesiones y alguna de ellas precisamente decía eso, que en las fotos, o sea, durante la sesión hubo muchas cosas que pasaron, pero cuando le llegaron las fotos, es una persona que ha sido fotografiada muchas veces porque es un personaje público y cuando llegaron las fotos, entendió en ese instante, en ese momento de su vida, qué era lo que estaba viviendo y qué era lo que necesitaba enfrentar. Nunca le pregunté qué era, ni tampoco me interesaba, pero lo que me pareció potente fue que algo de ese momento, o sea, que la verdad, a ver, sí, Sí, lo que que la estaba verdad pasando en ese momento logró estar ahí en esas fotos, o sea, ella lo pudo sacar y yo lo pude capturar. es apasionante eso. Eso, sí, claro, eso es, y bueno, y que además va más allá que, como decía antes, del tema estético, que de verdad se vuelve una obra que termina siendo, pues una obra en la que el que participa termina siendo parte de la obra, pero además continúa en su inconsciente, o sea, es como, porque al continuar contigo, al continuar el tema contigo, puede seguir esculpiendo eso que vio ahí desde ese principio. E Claro, incluso puede repetir la experiencia después para ver qué vuelve a salir en las fotos después de haber hecho un proceso. Eso también podría ser interesante. también que la estética está muy ligada a la perfección ahora mismo. Entonces, y la fotografía es especialmente cruel con esta Sí, percepción, ¿no? sí, Entonces, es lo que es. sí, Bueno, pero uno también puede editar y puede cambiar sí, cosas, pero yo no soy de ese tipo de fotógrafos. claro. Bueno, tú tienes la capacidad para buscar y para ver más allá y para poner luz, nunca mejor dicho, ¿no? Mm, En otras partes. Y, y en realidad la estética tendría que tener más que ver con la completud que con la perfección. Es decir, lo que queremos son personas completas, no personas perfectas. Las personas perfectas son horribles, sobre todo porque son imposibles. Es decir, es sí, mentira, ¿no? Entonces, pero hay, si te sigues fotografiando, utilizando esta metáfora, creo que llega un momento en que hay una completud que reconoces y que te da mucha paz, ¿no? Y que seguramente tiene muchísimo que ver con la estética también. Lo que pasa es que no es la estética de la perfección, sino la estética de la autenticidad y de lo completo, ¿no? sí, Y así ahí es. tiene que hacer luz, ahí tiene que haber sombra, ahí tiene que haber, bueno, todo lo que somos capaces de dar. Exactamente. La cuestión es que lo podamos armonizar, ¿no? Que haya una armonía que sea propia, que sea única, que sea personal, que esté en continuo cambio y que nos reconozcan, ¿no? Así es. Sí, ese es el objetivo. Y bueno, otra de las cosas que digamos, no lo hemos hablado antes, pero te quiero hacer esa pregunta aquí, es el tema de la casa, porque yo inicialmente, a ver, todos mis proyectos anteriores de los que ya hablamos, todos los hice en la casa. Hay algo para mí que me atrae a la casa y es que lo que ya expliqué, que es el lugar donde la persona está más conectada pues, con su energía más, digamos,
original o sí, con su energía más de esa persona. Pero además eso me sirve como incentivo creativo porque no conozco el lugar, no conozco el lugar, etcétera, pero sé que hay una relación entre la casa y la psique es como desde la psicología junguiana, ¿es así o de la psicología en general? En general, yo creo, ya no sé, pero sí, bueno, la salida de casa dentro del proceso de individuación. Tú no buscas a las personas que están en la salida de la casa, sino que estás en la entrada de su propia casa. La casa es un elemento que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el yo. Aparecen los dibujos, aparecen los dibujos de los niños, aparecen todo eso. Entonces, tú estás buscando la identidad del otro, tú estás buscando la profundidad del otro y estás buscando la conexión del otro. Como tú no puedes entrar en el cuerpo del otro ni en la mente del otro porque es imposible, ni en la psique del otro, la casa es el elemento más parecido. La casa es el elemento donde una persona efectivamente se puede sentir más segura, con lo cual puede expandirse más, y a su vez la casa es una proyección de sí misma. Es decir, la persona elige también la parte de la casa que quiere, igual que es una proyección del yo. Y si tú ya encuentras una casa que haya creado a alguien, que no sea de un familiar o que no sea, sino que sea suya, ahí encuentras una proyección total de esa persona, cómo están puestos los muebles, los colores, todo lo que ha elegido, porque cada vez que elegimos proyectamos quién somos. Y la casa es un espacio tan limitado que la proyección es masiva, la proyección es total. Entonces tú entras en realidad en la psique de alguien y además entras en un sitio donde entiendes que como es su propio lugar va a estar más libre, con lo cual se va a exponer más a ti, con lo cual vas a poder conectar mucho mejor con ella. Mira qué interesante porque todo eso, digamos, no lo hice sino intuitivamente, Claro. pero ahora que me hablas, mientras que me hablabas, claro, cuando yo hago las sesiones con estas personas, yo entro y llego a donde inicialmente ellas me inviten a estar, pero y yo lo que hago es, claro, empiezo a ver la luz, ver, bueno, lo que hay en la casa, cosas que me llaman la atención, obviamente la persona, qué está pasando, pero siempre hay un recorrido por la casa. O sea, nunca nos quedamos en un solo sitio, siempre es como si hubiera una exploración inconsciente tanto de esta persona como mía, de bueno, ya terminamos esta parte, ahora vamos a esta otra, luego tenemos esta parte y luego siempre terminamos en una parte de la casa, pero que es como que se hace un recorrido. Desde un punto de vista fotográfico, claro, cambiar de espacio es interesante porque te da también en la serie fotográfica diferentes espacios, diferentes momentos, diferentes luces, diferentes objetos, pero también siempre soy invitado, aunque puedo también dirigir un poco, pero yo siento que hay como como que una invitación y una apertura de esta persona a hacerme recorrer ese espacio. Sí, es una peregrinación hacia Esta es la palabra. hacia partes de esa persona, yo creo. Sí. Sí, sí, y al final termina uno como haciendo el círculo completo de lo que, bueno, esa casa representa para esta persona. Los círculos completos son los que acaban de centrar, digamos, ¿no? El elemento esencial, ¿no? Nunca se acaban, además, siempre son el obrobro, ¿no? Que vuelve otra vez a renacer, pero esa circularidad está hablando de que en el centro hay algo que es lo que queremos ver, ¿no? Ok. Bueno, esto van a ser fotos que son, bueno, no lo hemos dicho en toda la charla, pero son fotos hechas analógicamente, o sea, con cámara análoga, o sea, que eso es importante porque la cámara análoga tiene dos cosas que diferencia de la cámara digital. Primero, pues que no ves las fotos, o sea, que las haces. O sea, yo sé, uno como fotógrafo siempre sabe qué tomó, uno sabe exactamente qué tomó, pero no puede ni verlo uno ni verlo el fotografiado. Eso elimina ese tema de, ay, quiero ver cómo estoy, y entonces Y lo no, cambio. no nos desconcentramos, o lo cambio o cambio yo también. Claro, O sea, claro, como sí, que no te es como desconectes. que no nos desviamos en lo que estamos porque de pronto no me gustó lo que vi o me gustó y lo quiero exagerar o no Sí, hay como... no puedo corregir, eso está muy bien porque la vida es eso, no se deja corregir. Sí, no puedo corregir, yo me confío Claro. y,
y bueno, eso para la persona que está enfrente y para uno como fotógrafo, aunque uno sabe que lo que está tomando, igual también tiene que tener una confianza no solamente en lo técnico, pues que esté bien expuesta y todas estas cosas, sino que, En su propio pues que instinto. el instinto, exacto. Y lo segundo, que la forma de hacer fotografía análoga es más pausada, porque yo no puedo coger como la cámara digital que pam, pam, pam. Yo no soy de ese tipo de fotógrafo que toma 1000 fotos, pero uno sí tiene la facilidad, es más fácil. Si tomé una foto y de pronto va a tomar una segunda, ahí rápido la hago. Con la cámara análoga hay un tema y es que primero hay 36 fotos en cada rollo, o sea, hay un límite. Y segundo, pues es costoso cada foto. Entonces tú no puedes metrallar como... Y eso te lleva a tener un ritmo como más orgánico. Bueno, eso le da valor a cada Y cosa eso que le hace. da, exacto, eso le da valor. Y lo tercero, que también me olvidó, es que yo llevo solo 2 rollos, uno de color y uno en blanco y negro. Y me limito a esos 2 rollos, porque claro, podría llevar 4, podría llevar 6 y tomar lo que fuera saliendo, pero también ese límite de que sea solamente 36 color, 36 blanco y negro, como que ese límite también ayuda, me impulsa a mí a estar más conectado, más creativo, pero además se acabó el rollo y se acabó la sesión. No, no Tiene hay más. mucho más que ver con la vida, eso que lo digital. Exactamente. Mucho más. Eh, Tiempo limitado, espacio limitado, elección, y ya lo veremos después, no se puede corregir, ¿no? y hay una diferencia también en lo material, y es que la foto en rollo tiene una textura, un grano, unos colores que en la Más digital se pueden aproximar, pero que no es siempre, más siempre lo mismo, no es tan... No, hay una diferencia, digamos, en el objeto. Eh, lo que iba a decir, lo que te iba a preguntar con respecto a eso es, sí, exacto. La psicología junguiana siempre estaba también muy conectada con el tema de la alquimia. Y en medio de todo, esta fotografía de rollo tiene, pues, no es alquimia, pero tiene una parte química, porque también está el negativo, que después es revelado, y después de ser revelado es impreso. Eh, no pasaría lo mismo también, o sea, no estaría haciendo un paralelo como con lo que está pasando con la persona en ese proceso, porque inicialmente hay como una toma de la imagen, que es el negativo, luego hay un revelado, que es cuando la persona lo ve, o sea, cuando ve las fotos, y luego ya viene una parte que es la parte impresa, que sería si la continuación, que es cuando imprime eso en ella a través de las sesiones contigo. No hay como o sea, ¿cómo ves ese tipo de analogía? La, la, la alquimia es muy importante en la psicología junguiana porque nos habla porque es un proceso de transformación. Lo que nos interesa no es tanto la química, sino la transformación. Entonces, cómo la transformación química en realidad es una transformación simbólica, ¿no? Y yo creo que este proceso del que hablas también es un proceso de transformación. Es un proceso bastante orgánico en el cual hay fases y en el cual partimos de algo que todavía no existe, vamos a decir, para terminar haciéndolo real y para culminar en algo que no es real, pero sí existe. Quiero decir, empiezas con una fotografía que no existe y con una realidad no tangible. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Lo que tú dices. Acabamos con algo que sí sabemos lo que es, pero que nos vuelve de nuevo a esa realidad intangible, ¿vale? Quiero decir, en realidad es un círculo que yo creo que tiene mucho interés porque es hacer real lo que no es, lo que no se puede tocar, para devolverlo, una vez colocado, a su propia realidad para que siga creando y generando vida, ¿no? Creo que eso puede ser el proceso alquímico que se está desarrollando ahí. Aunque me imagino que habría que pensarlo quizás un poco más para sacar otras derivaciones. Pero eso se me ocurre en una primera... Pues muy interesante, porque mira que finalmente lo que dijiste, el objeto, que es la fotografía, ojalá impresa, que es la verdadera fotografía, porque a ver, una foto real, o sea, lo que yo considero foto es la foto impresa en papel.
Cuando está en la imagen, digamos, la imagen en pantalla y esto es una imagen, pero todavía no es una foto, porque falta ese último proceso que es decidir en qué papel la imprimo, cómo la imprimo, bueno, el formato, el tratamiento que le doy, etcétera. Pero qué interesante lo que acabas de decir, porque ese objeto después vuelve y se materializa dentro de la persona en esto que estamos proponiendo y se conecta con lo inmaterial, pero le da Lo cambia. como un sentido, un cambio. Claro, es como si tú partes de un magma que se está reproduciendo, que se está proyectando en la vida, lo recoges, lo iluminas, lo colocas y lo vuelves a mandar. Entonces, al volverlo a mandar, ese magma recibe ese elemento situado y a su vez recoloca todos los demás elementos posteriores. Eso es la terapia junguiana, creo. Magnífico. Pero en este caso vamos a tener adicional las fotos. Hombre, claro, imagínate. Que es Es algo totalmente material que quedará para siempre. que quedará para siempre y que puede ser revisitado. O sea, como que Sí, claro. si alguien quisiera revisitarse, podría ser interesante, porque pues, sí, a medida que uno va creciendo, bueno, además si está en un proceso psicoanalítico, pues va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Pero que incluso ese reactivo físico que ha surgido de ese magma inconsciente, cuando vaya pasando el tiempo, seguramente tendrá lecturas diferentes. Y seguramente se podrá ver desde diferentes miradas, ¿no? Sí, sí, y eso pasa con el arte en general. Bueno, hablo desde la fotografía sí, tú ves una foto hoy y dentro de 10 años, muchas veces pasa, a los fotógrafos nos pasa que una foto que yo hace 5 años o 10 nunca escogí porque me pareció que no tiene nada que ver conmigo, no sé qué, la vuelvo y la veo y digo, wow, ¿y esta foto por qué? Claro, eso ¿Por es. qué yo no la vi antes? Y hemos evolucionado, he cambiado cosas ahí y ahora esa foto es... Ahora tiene sentido o ha encontrado el sentido. sentido de alguna manera. Sí. Y sí, y está esa parte, sí, que el arte siempre evoluciona, siempre, nunca es quieto, pues nunca queda fijo en un momento. Es orgánico, está vivo. Es orgánico, está vivo. Como nosotros. Como nosotros, así es. Sí. Pues bueno, no sé si quieras decir algo más, creo que le hemos dado ya la vuelta al... No, yo estoy encantada de hablar de todas estas cosas. Has creado un foro para poder hacerlo espectacular. Has creado un mundo donde estas cosas se pueden comunicar. Has creado una capacidad de interlocución. Bueno, has hecho una gran creación. Si esto tiene sentido para alguien, pues me imagino que lo utilizará y si no, seguirás creando. Y yo creo que tiene mucho valor lo que estás haciendo. Pero tú sí tienes una enorme valentía. Pues Valentía, muchas gracias. sí, sí. Muchas gracias por esas palabras y gracias a ti por también tener la valentía de ahondarse en un proyecto que Que no se sé si sale, sea único. que se sale de mi mundo académico y Es que exacto, eso es lo que digo, o sea, se sale completamente de tu mundo académico, que es que además seguramente hay analistas junguianos que trabajan con arte y arte terapia y todo, pero en este caso no es eso, sino que es una colaboración de dos, de dos químicos diferentes que van a producir una cosa diferente y hay que sí, tener la valentía de ahondarse en otros caminos, o sea, que no son nada comunes a tu práctica diaria. no, no. Eh, Bueno, esa fue la suerte y esa es la exploración y está muy bien. sí, es que es todo, yo digo bueno, yo realmente no creo en la suerte, yo creo que todo tiene un sentido y bueno, que ese paper la primera vez haya llegado a mis manos, pues eso fue hace 6 años, 5 años, y que hayamos podido hacer todo este proceso y esto, al final, hoy estamos arrancando este proyecto que puede ayudar a quien, como lo acabas de decir, considere que le puede servir para algo y que no se queda solamente ni en la psicología ni solamente en la fotografía, sino que es una mezcla de las dos cosas
Y eso debería ser, eso es el arte en general. El arte sana, transforma y sana al que lo hace, bueno, depende de los casos, pero al que lo hace, pero también puede transformar a quien lo observa. Claro. Y a quien lo experimenta. A quien lo vive. Desde afuera. Totalmente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, María del Pilar. Pues gracias a ti y aquí estamos. Aquí seguiremos. Que tengas bonito día. Muchas gracias.